¿En quién tenemos de invitada acá? Un lujo, ¿eh? Mirá qué viernes tenemos hoy. Marina Dal Poyeto, qué grande. ¿Cómo va, Marina? ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No, te digo, acá siempre traemos, en la medida, viste, de los empresarios, y si son pymes, también está bueno, pymes, hablamos con empresas medianas, grandes, o empresarios que nos cuenten, nada, historias yo digo testimonios de las crisis, viste. Cada uno, Y si no, cada uno la ve desde su lugar y te encontrás en general con empresarios, te digo, hablamos con, no sé, con Ignacio Noel, que tiene una gran empresa, ¿viste? O con Cabrales, que tiene una gran empresa, y hablas con pymes y todos, ¿viste? Yo lo que noto es una voluntad enorme de que esto salga bien, noto que la gente, ¿viste? Acá en Hora Play, porque a diferencia de cuando yo laburaba en el diario, de las cartas de la gente te llegaba 3 semanas después, ¿viste? O para halagar sí, o solo para lo querés putear. Pero inmediato. acá tenés instantáneo, instantáneo salen y te da posibilidad de saber qué está pensando la gente. Y yo lo veo por la cantidad de gente que nos acompaña y por lo que comentan. Este es tu perro, no el mío, el que Sí, chumba. sí, es el Porque a mío, veces los perdón. míos chumban, pero este no fue mío. Yo lo que noto es que la gente tiene necesidad de identificarse con otras historias, ¿entendés? Es que hay un montón de historias, la verdad que hay un montón de historias. Yo que Sí, me la paso hablando con empresarios y yendo al interior, digo, hay una Argentina que no la vemos en mitad de la cacofonía o la pelea permanente que estás viendo. claro. ¿Y qué Y oxigena, importancia? y Claro, porque oxigena mucho. vos desde tu laburo, digamos, tenés mucho más contacto que yo con Distinto, empresarios, sí, digamos, porque pero cotidiano, porque todos los días hablas con tus clientes, te cuentan, te preguntan. ¿Qué notás vos, digamos, desde el lado del empresario que está viendo nada, que ya llevamos años de crisis, que no sabemos, viste, cómo va a salir? eh, Así como yo te cuento qué me pasa a mí y qué noto de los testimonios de los que van pasando por acá por ahora Play, ¿vos qué escuchás? yo lo que te diría es la Argentina, cuando vos lo mirás en términos macroeconómicos, que es lo que hago yo, tiene una tendencia muy mediocre. O sea, Argentina creció muy poco a lo largo de los últimos 50 años y tiene un ciclo particularmente pronunciado en torno a esa tendencia. Mm, Ese ciclo tuvo dos periodos largos. Uno fue la convertibilidad, el segundo fueron los primeros años de tasas chinas del kirchnerismo, que terminaron en, si querés, en la escasez. Finalmente terminaste regenerando la escasez, partiendo de superávits muy sí. altos. Y después ahora lo que tenés es un ciclo más corto. O sea, tenés ciclos cada vez más cortos. Eh, entonces, yo te dividiría el empresariado Mm, en dos, ¿no? a Yo ver, digo, los que son dueños locales, los dueños sí. argentinos, con management argentino, acostumbrado a maniobrar en las crisis. Bueno, digo, la verdad que buscan todos los desarbitrajes habidos y por haber y los aprovechan. Mm, Los que son empresas extranjeras, si querés, en un extremo con management extranjero, digamos que no está acostumbrado a las reglas del juego móviles que tiene la Argentina, bueno, ese es el que pierde una enorme cantidad de oportunidades. Entonces, claro. cuando vos miras situaciones que en términos macro son un desastre, si querés, los últimos años del gobierno anterior, el gobierno anterior, digo, 21, 22, 23, donde tuviste una oportunidad otra vez de volver a encauzar, bueno, son años que en términos microeconómicos para buena parte de los empresarios no te diría que no les fue mal. O sea, el esquema Mm, de represión financiera y brechas, que es un esquema terriblemente perverso en términos macro porque te vacía sistemáticamente al Banco Central. Bueno, digo, la verdad que el que pudo tomar pesos baratos en la economía, el que pudo comprarle todos los dólares baratos al Banco Central que claro. pudo, y el que podía vender al mercado de precios descuidados o sin controles, digamos, desregulados, digo, la verdad que no le fue mal. De hecho, si vos mirás todo lo que fue 2021, 2022, y en parte 2023 ya la escasez era mayor y ya el acceso a los dólares requería pasar por el regulador que te cobraba peaje, y eso te dificultaba la trayectoria, además no la podías pagar, pero la verdad es que fueron años donde a nadie le importaba la demanda, y te diría que a nadie le importaban los costos. O sea, lo único que Claro. importaba era la relación con el regulador en términos de acceso a Mm, las divisas y la relación con el regulador en términos de que te permita fijar el precio. O sea, tu problema era sí, de sí, sí. oferta.
Y hoy la situación es distinta, o sea, hoy lo que estás viendo es un escenario donde intentaste corregir, donde la demanda se desplomó, obviamente dependiendo de cada sector, donde los costos se empiezan a presionar, donde la señal fue a desarmar stocks, no, digamos, a rearmar todos los stocks posibles. Ahora, de nuevo, digamos, la pregunta es si esto es un cambio de tendencia y una minimización del ciclo, o esto es otra vez, es otro ciclo más. Y ahí, de nuevo, digamos, la pregunta es, a mí lo que me sorprende es, otra vez estamos preguntándonos cómo llegamos a octubre del 25, con lo cual, Claro. la verdad que es otro ciclo más que un cambio de tendencia. A ver, quiero que, a ver, por más que sea, a ver, quiero ver si se escucha esto si lo podemos ver. Hoy tenían sus problemas. Es increíble porque entonces lo que me están diciendo es que los dólares los tengo que comprar con emisión monetaria. Es decir, que esa manga de hijos de remil puta lo aplauden. Les aviso que les puse rótulo, pero todavía no lo justifique, la justificación viene ahora. Lo que me están diciendo es que yo le rompa el culo al pueblo argentino con impuesto inflacionario para pagar la deuda. Por eso son unos tremendos hijos de remil puta. Este era Milei anoche, donde obviamente, digamos, califica o descalifica y putea a los que le están diciendo, che, mira, tenés un problema con las reservas, tenés que comprar reservas. Entonces él dice, no, ¿cómo voy a comprar reservas si eso genera pesos y termino emitiendo y va a una alta inflación y se termina todo? Pero mira esto lo sabés vos, Marina, lo que decía Caputo hace un mes, a ver si se carga. Ir a emisión, voy a decir cero, después el presidente del Banco Central lo va a explicar bien, a cerrar la segunda canilla de emisión. Recuerden que tenemos 3 canillas de emisión monetaria. Una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el Banco Central paga por esos famosos pasivos remunerados, LEVAX, LELIX, PASES, y el tercero es cuando el Banco Central compra dólares, que digamos que es el único efecto, si se quiere, de emisión que no es dañino porque de alguna manera está siendo compensado por mayor acumulación de reservas. Bueno, ¿qué conclusión sacás vos de esto? De un presidente que dijo, son todos unos hijos de remil porque de los que le están diciendo, che, te estás vendiendo reservas. Y él dice, no, pero si yo tengo que comprar, emito pesos, es inflacionario, se termina todo, vamos a un empeoramiento de la crisis. Quieren justamente que se empeore la crisis y por eso dice que son unos hijos de remil. Pero Caputo hace un mes decía que comprar dólares, emitir pesos para comprar dólares para las reservas, eso era bueno, no era malo. ¿Qué conclusión, digamos, qué te indica a vos cuando escuchás a Milei anoche y recordás lo que había dicho Caputo hace un mes? Sí, lo que pasa es que Caputo hace 3 semanas dijo lo contrario, dijo que iba a retirar los pesos de la economía que emitiera por la compra de dólares, lo cual el mercado o el que lo escuchó, los economistas que lo escuchamos, dijimos, está anunciando intervención cuando la brecha estaba subiendo. ¿Te acordás? Un tuit un sábado a la mañana donde dijo, vamos a retirar los pesos de la economía vendiendo dólares en el, no digamos, vendiendo dólares en el contado con liquidación. Después, en realidad lo que dijo es, porque para la noticia era una noticia, porque la verdad que no estabas comprando dólares, con lo cual no estabas emitiendo pesos. Y entonces la noticia fue, vamos a retirar los pesos de la economía que emitimos por la compra de dólares, y ahí es donde, si querés, planteó el Banco Central un programa monetario, donde el programa monetario del Banco Central lo que te dice finalmente es, no voy a emitir por el déficit fiscal, lo cual es razonable, te dice, no voy a emitir por los pasivos remunerados, la verdad que por los pasivos remunerados vos emitías deuda, porque emitías los intereses y después los retirabas con más pasivos remunerados, esa deuda la pasaste al Tesoro, y ahora la aumentaste, si querés, la abultaste el programa financiero del Tesoro. Y entonces no voy a emitir por la compra de dólares, o sea, hoy Caputo y Milei están diciendo lo mismo, es decir, Caputo decía una cosa y ahora dice otra, y bueno, de alguna forma sí, pero te dicen, bueno, digo, no va a haber emisión de pesos por ninguna de estas 3 fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de emisión de pesos que te quedan en la economía? Porque cuando vos ves el programa que plantea el Banco Central,
el Banco Central lo que te dice es fijo la base monetaria amplia de abril de este año, que son 47 billones de pesos, con lo cual, dado el nivel de base monetaria amplia que tenés hoy por hoy, está en la zona de 20 y pico, porque básicamente eliminaste los pasivos remunerados. Aparte, la base monetaria amplia es el circulante más los encajes, más los pasivos remunerados. Cuando eliminás los pasivos remunerados, bajás la deuda del Banco Central y aumentás la deuda del Tesoro, la base monetaria amplia cae. Ahora, esa deuda está en los balances de los bancos y los bancos requieren liquidez. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de otorgarle liquidez a los bancos? Si querés, por una monetización virtuosa, que sería una demanda de crédito genuina, que después discutimos si te demanda o no te demanda dólares, y la segunda es una monetización complicada, que es que haya una salida de depósitos, pero en cualquier caso, si los bancos te requieren esa liquidez, las 3 ventanillas de liquidez que te quedaron abiertas son, una, la LEFI, que es exactamente igual que los pases con un instrumento del Tesoro en vez del Banco Central, claro, que es contra emisión monetaria, y estuviste emitiendo poco, pero estuviste emitiendo, como contracara del aumento en la demanda de crédito, si querés, o de la oferta de crédito de los bancos que no quieren tener deuda del Tesoro del Banco Central. La segunda ventanilla de emisión son las operaciones de pases activos. Le bajaste la tasa de interés de pases activos, la pusiste igual que la LECAP, con lo cual los bancos se quedan en LECAPs, y si necesitan la liquidez, se le alquilan las LECAPs al Banco Central. Y la tercera es una ventanilla que no está especificada, que son lo que llamaron operaciones de mercado abierto. Operaciones de mercado abierto en los bancos centrales normales, lo que hacen es te fijan la tasa de interés y después dan o retiran liquidez de la tasa de interés. O sea, vos no fijas precio y cantidad en simultáneo. En Argentina, digo, la operación de mercado abierto en realidad nunca existió, porque siempre cuando arrancaron las LEBACs estabas en default, y después, digo, siempre terminaste usando instrumentos del Banco Central, no instrumentos del Tesoro, pero en última instancia, digamos, el Banco Central funciona como un prestamista de última instancia si en algún momento el programa financiero del Tesoro tuviera un problema. Entonces, lo que digo es, dada la dependencia, o sea, dada la incidencia que tenés de la deuda del Tesoro en los balances de los bancos, estas ventanillas de liquidez te evitan un quilombo con el sistema financiero. Ahora, en la lógica original, digamos, que yo tenía, vos partiste de un balance del Banco Central quebrado. O sea, vos partiste con 11.500 palos de reservas negativas y partiste con ese excedente de pesos que todos lo mirábamos como pasivos remunerados sobre los, ¿no? Digamos, que eran 9 puntos del Banco Central. Sí. Mi digamos, lectura, yo siempre hablé de un shock controlado, siempre imaginé que tenías que devaluar con controles de capitales y siempre imaginé que salirte de los controles de capitales requería, por un lado, la consolidación fiscal y por el otro lado, el armado de un programa monetario. Ese programa monetario requería un programa financiero, o sea, requería que vos puedas refinanciar la deuda del Tesoro sin depender de los controles de capitales. Y entonces ahí viene tu pregunta sobre las reservas del Banco Central. O sea, hoy por hoy vos tenés los vencimientos de deuda del Tesoro y los del Banco Central, porque el Central emitió 10.000 millones de dólares de deuda, que son los BOPREALES, los estás pagando con recesión, con reservas que no tenés. Estás intentando conseguir un financiamiento de muy corto plazo, que es un RIPO, y eventualmente hacerlo como puente hasta un eventual acuerdo con el fondo. Pero digo, hoy por hoy, con 1.500 puntos básicos de riesgo país, Argentina no tiene acceso al crédito para refinanciar los dólares. Y de alguna forma, el riesgo país depende, el riesgo país y la brecha, de alguna forma dependen de si el Banco Central acumula o no acumula reservas. Claro. Del otro lado, los vencimientos de pesos se vienen refinanciando dentro del cepo y venís generando cada vez más deuda en pesos. Entonces vos festejás que tenés equilibrio financiero, pero la verdad es que no estás reflejando el aumento en la deuda porque los intereses de la nueva deuda son cupones cero y no los estás reflejando. Entonces, mi sensación es que se hace un berenjenal en la discusión que estás teniendo. Es si uno entra, digamos, a contestarle una a una las cosas que plantea el presidente, mi sensación es que se hace ruido. O sea, el objetivo no era estrujo, como decía Volcker cuando le contestaba a Friedman, decía, el objetivo no es ordeñar la vaca, no era destruir la cantidad de pesos. El objetivo era estabilizar la demanda de pesos. Claro. Él le decía, el objetivo es domar al toro, es bajar la inflación, no ordeñar la vaca. Bueno, mi sensación es que acá empezás a mezclar narrativa con objetivos. El objetivo de limpiar el balance del Banco Central, digo, si querés, a 7 meses de haber arrancado el programa, tus reservas siguen siendo negativas y tenés vencimientos de deuda y no tenés acceso al crédito para rolar los vencimientos de dólares. Y del otro lado, y el mercado lo ve, y por eso el riesgo país está donde está, o sea, es un digamos, ¿no? Digamos, un perro que se muerde la cola, o sea, no termina. Sí.
Y del otro lado tenés una concentración de vencimientos de la deuda de pesos, que de nuevo, dentro del cepo se financian y todo el mundo, el juego es juntar cada vez más pesos. Pero, de nuevo, digo, la transición de cara al año que viene requiere dólares que hoy no están. ¿Y dónde están? ¿Dónde crees vos que están yendo? Porque yo justamente cuando lo escucho anoche a Milei y lo comparo con el Caputo de hace un mes, digo, están sobre la marcha diseñando un plan que no es plan, digamos, pero va sobre la marcha. A ver, para vos, ¿dónde están yendo? Hay una nota de Cotani hace un mes atrás. Sí. Para mí dan la tecla, o sea, de alguna forma lo que dice es, el ministro sabe cómo calmarle la ansiedad al presidente y de alguna forma va adaptando el programa económico a las demandas. Mi lectura es que hubo un giro, o sea, el giro estuvo el día de la reunión del CICIP, cuando Milei hace esa conferencia del CICIP, donde él plantea la dolarización endógena por primera vez, sí. Se corre de la dolarización original, digamos, la propuesta, si querés, de Ocampo, y en la dolarización endógena lo que dice es Argentina no va a emitir más pesos. La lógica es no va a haber más pesos, el día que no haya más pesos, el peso va a ser un bien escaso y el peso se va a apreciar, no se va a devaluar. Mi lectura es que para un país quebrado, con un riesgo país en 1.500 puntos básicos, la moneda, los pesos circulando, o en los encajes de los bancos, o la deuda del tesoro de pesos, en realidad son monedas. O sea, finalmente, digo, si vos no la podés refinanciar, tenés que emitir. O reestructurar, digo. No digo, entonces, la verdad que vos no estás emitiendo pesos por el déficit, pero estás creando deuda. O sea, la dominancia fiscal no la terminaste de resolver. Y no la resolvés fundamentalmente porque lo que falló del programa es que el riesgo país no bajó. Y el riesgo país no bajó y podemos discutir si es un tema de contexto global o cuánto tiene que ver con la propia lógica interna. Ahora, ¿cuándo el riesgo país dejó de caer? Yo te pondré una fecha. Fue el día que avisaste que desarmabas los pases contra las LECAPs. A partir de ahí, el riesgo país tocó 1.200 puntos básicos y después empezó a subir. Cuando le preguntan al presidente, una entrevista creo que la hace Majul en La Nación Más, le pregunta, dice, ¿no se pasaron de rosca con la baja en la tasa de interés? O sea, la prioridad no era acumular dólares, sino que la prioridad era destruir el excedente de pesos. La respuesta de Milei en ese momento fue, no, lo que pasó acá fue que como no nos aprobaron la ley bases, ahí fue, digamos, un momento donde tuviste, si querés, no tuviste los votos en el Senado, el riesgo país subió, pero el problema no es del programa económico, sino que el problema de la política. Bueno, ahora ya tenés aprobada la ley bases. Lo que tuviste fue, un salto en la brecha, ese salto en la brecha lo contuviste con intervención, esa intervención hoy desaparece, hoy no estás interviniendo más allá de la oferta de dólares del blend en el contado con liquidación, que es un 20% de las exportaciones, no hay una intervención adicional. Lo que estás viendo hoy es, de nuevo, estos puentecitos que están intentando ir construyendo para ir llegando primero a un eventual gobierno de Trump y un acuerdo con el fondo que te dé dólares para llegar eventualmente a octubre. Eso es lo que hay, no hay digamos, ese escenario de la inflación, como dijo Milei ayer, se destruye, él dijo la inflación se destruye, entonces como se destruye, la economía sale, crece y bueno, y estamos saliendo de la crisis. Después bueno, está el tema con qué dólares creces, cómo sostenés ese crecimiento, pero este escenario que tiene la inflación se destruye y como los salarios están mejorando, entonces la economía sale, no existe, ese no es un escenario posible. Pero es que de nuevo, o sea, hoy por hoy vos tenés vos tenés controles de capitales enormes, cruzados, o sea, básicamente, digamos, los controles originales los sostuviste. Ahora empezaste a flexibilizar, que todavía no arrancó, pero digamos, los pagos en cuotas de IMPO, que en vez de 4 veces van a ser 2, eso te va a requerir más dólares, porque vas a tener que pagar un mes completo más de importaciones. Entonces, con este tipo de cambio, Argentina está entrando en situación de déficit en la cuenta corriente cambiaria. Con este tipo de cambio y blend y pagos más cortos de importaciones, la cuenta corriente cambiaria se vuelve deficitaria. A eso sumale que vos tenés vencimientos de deuda. O sea, Argentina necesita dólares de cara al año que viene. Claro. Entonces vos me decís, va a crecer, y la verdad es que, digo, de nuevo, o sea, el gobierno lo que quiere, dice, es, bueno, ¿cuáles son los 3 factores de crecimiento? Digo, uno es, la economía había armado muchísimos stocks
el año del gobierno anterior. Con el gobierno actual se desarmaron stocks y está llegando a stocks normales, con lo cual debería haber algún crecimiento por una recomposición razonable de stocks. El segundo tiene que ver con que el salario le está ganando a la inflación. De nuevo, el salario le empieza a ganar a la inflación. Al mismo tiempo, el salario está creciendo muy por encima de los precios mayoristas. O sea, el salario costo empieza a impactar en un contexto donde las ventas están, digamos, dañadas. Entonces, digo, a diferencia del modelo anterior, donde no te importaban ni las ventas ni los costos, digo, hoy te empiezan a importar los costos. Claro. Y el tercer factor es el crédito. Entonces, lo que dice él es, bueno, digo, la expansión del crédito te va a monetizar la economía. O sea, pasamos en 6 meses de un riesgo de hiperinflación a que estemos entregando crédito hipotecario a 30 años. De nuevo, digo, si estás viendo una recomposición del crédito, la recomposición del crédito que estás viendo es fundamentalmente crédito a tasa subsidiada, o sea, es la línea productiva, que es lo que más traccionó, pero también hay una recomposición del crédito, se empezó a ver de nuevo ahora 12, pago en cuotas, empieza a haber algo de eso. Sí. Ahora, si la demanda tracciona, las importaciones van a traccionar. Si vos seguís mandando el 20% al contado con liquidación en un contexto donde, como dijeron tanto el ministro como el presidente, el crawling se sostiene a rajatabla y el blend se sostiene a rajatabla, de nuevo, digo, te van a faltar dólares. Si te faltan dólares, tenés dos opciones. Cuando hay un bien escaso, la opción 1 es soltar el precio del bien. Eso corrige el tipo de cambio. Vos, Claro. acá lo que estás haciendo es sacando el impuesto país, con lo cual estás apreciando más el tipo de cambio. Vos me decís, está bien, está mal. El impuesto país es una anomalía. Ahora, vos pusiste el impuesto país cuando el tipo de cambio estaba a precios de hoy a 1.700 pesos. Sí. Y lo vas a sacar cuando está en 940. Entonces lo que digo es... Hay que averiguar si lo sacan todo, ¿no? Porque hay una versión dando vueltas de que para las tarjetas no, para algunos servicios tampoco, me parece que En no cualquier va a ser. caso, el impuesto país desaparece en diciembre porque, digo, tenés que pasar por el Congreso para renovarlo. Pero lo que digo es, o soltás el precio o generás un esquema de administración de la escasez. El esquema de administración de la escasez, digo, generalmente genera corrupción. Bueno, la pregunta es cómo administrás esa escasez en un contexto donde estás tratando de que la demanda traccione y te van a faltar dólares. Entonces, lo que digo, el argumento de Javier Milei es válido, si querés, para una economía que tiene acceso al crédito genuino. Generalmente, para las economías emergentes, las que tienen reservas acumuladas tienen menos volatilidad en los precios de los bonos y en la tasa de interés que pagan por su deuda. Y las que no tienen reservas acumuladas pagan más tasa de interés y tienen más volatilidad. Entonces, Argentina tiene baja deuda en el mercado. O sea, sí, con este tipo de cambios son 40 puntos del producto. Ahora, tiene una concentración de vencimientos de esa deuda, que son cerca de 5 puntos del PIB este año, 6 puntos del PIB el año que viene, de la cual los pesos se refinancian dentro del cepo, los dólares se vienen pagando con recesión. Si vos querés expandir el nivel de actividad, no tenés dólares para pagar. Entonces la pregunta es, ¿quién te financia? ¿Quién te da ese puente? De corto plazo el puente es la moratoria, el blanqueo, bienes personales, que van a ser dólares al contado con liquidación, que te van a reducir la necesidad de intervenir en la brecha. La apuesta es transitar hasta un acuerdo con el fondo. La pregunta es, ¿qué es lo que te exige el acuerdo con el fondo? Porque ahí sí va a haber una contradicción con el presidente, que es que el fondo no te va a dar dólares de una economía que no tenga capacidad de repago de esos dólares. Y la capacidad de repago de los dólares, en principio, va a depender, obviamente, del equilibrio fiscal y de la capacidad de comprar esos dólares. Pero además, el Banco Central emitió deuda en dólares. O sea, el Banco Central no va a salir a colocar deuda en el mercado para refinanciar los bopreales. Debería comprar los dólares para financiar los bopreales. Y esos son mil y pico de palos hasta fin de año, 2.500 palos el año que viene. ¿Y cuándo necesita tener el acuerdo con el fondo? Porque ahí tenés se me ocurre, por lo que vos decís, un deadline, ¿no? Porque si vos necesitas acordar con el fondo y el fondo ya lo dijo, que está, digamos, tiene otros planes para Milei, no este que está sobre la mesa, y bueno, ahí tenés un deadline, ¿no? A ver, digo, primero el fondo tiene hundido en Argentina 44.000 millones de dólares. O sea, Argentina es el principal deudor del fondo. Entonces, si vos me decís, del lado del staff o del lado del directorio del fondo, la verdad es que no tienen demasiado interés en hundir más capital en Argentina, o sea, en hundir más préstamos a la Argentina. El acuerdo con el fondo vence a fin de año y las amortizaciones arrancan en 2026.
Con lo cual, el fondo y el directorio no tienen ningún apuro en ir a un acuerdo rápido. O sea, eventualmente que Argentina pague los intereses este año, te quedan 3.000 palos el año que viene, en 2025, de intereses, que eventualmente pueden ser 1.700 palos si ocurre lo que se supone que debería ocurrir, es que bajen los sobrecargos. Y el fondo se sentaría a esperar. Ahora, de nuevo, después viene una situación política. Entonces, digamos, la apuesta del gobierno es a la política. La apuesta del gobierno es a que Trump gane la elección y que Trump ayude a coordinar un desembolso fresco en la primera parte del año que viene. Bueno, yo qué sé, digo, por lo pronto, digo, tenés que esperar que ocurra la elección, que asuma... Las encuestas no estarían dando que Trump la tiene fácil, digamos, ¿no? Son volátiles, ¿no? Las encuestas son volátiles. Sí. De nuevo, hace un mes atrás, digamos, le tiraron un tiro en la oreja a Trump y era seguro que Trump iba a ser el próximo presidente. Una semana después se baja Biden de la candidatura, la pone a Kamala y todos decían que era mala candidata. Y ahora de golpe Kamala está arriba de las encuestas. Pueden pasar tantas cosas de acá al 5 o 6 de noviembre que es impredecible. Pero bueno, digo, se supone que los países que toman decisiones tratan de tomar decisiones sobre algún nivel de certidumbre, digamos, no apoyándose en, digamos, cosas que eventualmente puedan pasar. Pero digo, el esquema tal cual está no genera dólares. O sea, la Argentina con este tipo de cambio y este esquema blend, o sea, porque digo, finalmente estamos discutiendo dentro del cepo. O sea, el propio presidente te dijo que la economía podía crecer sin cepo, con cepo, ¿no? O sea, de alguna forma te está diciendo, el esquema de sostiene, no vamos a devaluar y no hay un problema de crecimiento, digamos, porque con cepo podés crecer. Bueno, entonces, de alguna forma te está diciendo, o sea, el esquema de sostiene a rajatabla. Bueno, para que se sostenga a rajatabla el esquema necesitas dólares. Si esos dólares van a estar o no, no lo sé. Lo único que sé es que de corto plazo el mercado está vislumbrando que van a venir dólares al contado con liquidación para pagar impuestos, y eso te está generando, si querés, una menor necesidad de intervención en la brecha, y de alguna forma también lo que te generó es la expectativa, la credibilidad, si querés, que no vas a moverte del crawling, y que eventualmente es probable que en el presupuesto el crawling el año que viene vaya al 1, no al 2, o sea que eventualmente intenten bajarlo. Frente a eso lo que estás viendo es una caída de las expectativas de inflación, o sea, de corto plazo y una caída de las expectativas de inflación, una caída de las expectativas de devaluación, pero con un riesgo país que sigue siendo muy alto y al cual la Argentina no tiene acceso al crédito. Claro, y ahora, pero él viste, Milei ayer dijo, bueno, pero los dólares para pagar el próximo vencimiento de deuda, el más grande, él dijo, en enero ya está, ya los tengo. No existe, digamos, primero si eso es así, y segundo, no puede pasar que efectivamente se mantenga en el cepo, y bueno, es la Argentina con cepo y con dólar tipo de cambio controlado, una inflación que se mantiene tal vez en estos niveles, porque uno piensa que tal vez sin dólares la brecha se va para arriba y las presiones inflacionarias no van a bajar. Pero digo, estoy tratando de meterme un poco en las herramientas y en los márgenes de maniobra de Milei, que te dice yo no voy a devaluar. Bueno, de nuevo, necesita dólares. Si no, va a traer presión sobre la brecha y va a volver a traer presión sobre la inflación. O sea, si consigue dólares, tiene chances de seguir. Claro. Después la discusión es si el esquema funciona o no funciona. A ver, digo, Massa financió su campaña electoral arrancando un año antes con reservas en 100 palos positivas y terminó en 11.500 negativas. O sea, usó 11.500 millones de dólares de reservas que no eran propias, tomó prestadas, digamos, de prepo, y usó 20.000 millones de dólares de deuda comercial. La campaña de Massa costó 32.000 millones de dólares. Bueno, vos me decís, ¿cuál es el esquema que tenés hoy por hoy? El problema es que vas a arrancar con reservas mucho más negativas. O sea, después del pago de enero, si haces el ripo, a lo mejor es un poco menos, pero digo, va a estar en torno a 10.000 millones de dólares negativas. Si conseguís pagar el capital con un ripo, a lo mejor son 8.000. Pero arrancás con reservas muy negativas. El ripo, de nuevo, es un financiamiento de corto plazo, es un financiamiento oneroso y de corto plazo. O sea, si alguien en una empresa, digamos, tiene que ir a pedirle prestado a un usurero, digamos, para pagar un vencimiento de capital al banco, digamos, convengamos que no estás en la mejor situación de la empresa. La empresa puede estar haciendo el ajuste de caja que quiera, pero digo, si claro, no tiene crédito, no tiene crédito. Lo que digo es, Argentina no tiene crédito, de nuevo, no por este gobierno, Argentina rompió el crédito. Digo, 20 años de uso de financiamiento del Banco Central para financiar al Tesoro, terminaste de romper el crédito.
O sea, cuando vos mirás el financiamiento vía Banco Central desde Néstor hasta acá, los últimos 20 años, fue equivalente a 300.000 millones de dólares oficiales, de los cuales 100.000 millones de dólares fueron dólares de verdad, digámoslo, crocantes, y 200.000 fueron financiamiento en pesos. Eso es medio producto. O sea, si vos no hubieras abusado de ese financiamiento monetario, en las reservas tendrías 100.000 palos. Y en el excedente de peso de la economía sería claramente menor. Ahora, la contracara de ese financiamiento monetario es que no tenés dólares, y la otra contracara es que tenés ese excedente de pesos. O sea, tu nivel de endeudamiento en pesos es el mismo que tenías cuando llegaste. O sea, no corregiste el excedente de pesos y no estás acumulando reservas. E insisto, la deuda y la moneda para un país quebrado son lo mismo. Por eso requerís el cepo, para poder seguir refinanciando los vencimientos de pesos. Escucha, acá preguntan qué perro tenés, qué es un... Tengo un schnauzer que no sé qué le pasa. Llegó alguien, eso es lo que pasó. Perdón, ya se va a estar yendo. No, cuando acá a mí me chuman los perros todo el tiempo, ¿viste? Que escuchan un ruido afuera y entran a chumar como locos. Los dólares para pagar la deuda de enero, ¿están? Milei ayer dijo, están los dólares, ¿qué me vienen a decir? Ahí se puso otra vez enérgico. ¿Están o no están? Ahí están los dólares para pagar los intereses. O sea, cuando vos mirás los depósitos en dólares del Tesoro son cerca de 1.000 palos. Con lo cual los intereses los puedes pagar. El capital hoy no los tenés. De nuevo, en las reservas hay dólares y siempre el Tesoro puede hacerse de esos dólares. O sea, el Tesoro tiene pesos depositados en el Banco Central, con esos pesos le podría comprar los dólares. Lo que pasa es que, de nuevo, la contracara es, si el Banco Central no compra dólares, es que las reservas son cada vez más negativas. Entonces, si querés pagar los vencimientos de enero con reservas, compradas por el Tesoro, o sea, no digo que estés ensuciando el balance del Banco Central, pero en última instancia le vas a dar los pesos y te vas a llevar los dólares, o sea, el balance del Banco Central cambia de composición. Con lo cual, el gobierno está apuntando un ripo y es probable que ese ripo opere o exista. El punto es que ese ripo, primero, tiene garantías, probablemente una parte sea oro, una parte sean bonos. Dado los precios de los bonos, las garantías que requerís son grandes. Tiene un costo el ripo, tiene un costo financiero. De nuevo, como tiene garantías, es más barato que emitir un bono. O sea, un Bopreal rinde 23, digamos, esto a lo mejor rinde 8, paga 8. Ahora, no deja de ser un financiamiento de corto plazo y privilegiado. O sea, primero está la deuda senior, es el fondo, después viene el ripo. Acuérdate que Caputo hizo un ripo en 2019, en 2018, perdón, apostando a que Macri ganaba la elección en 2019 y eso hubiera sido refinanciable. Y después de las PASO ese ripo se desarmó. O sea, los bancos, cuando cayeron los precios de los bonos a la mitad, los bancos pidieron desarmar el ripo. Entonces lo que digo es, de corto plazo, que el ripo exista, te aumenta la capacidad de pago de corto plazo de la deuda, con lo cual los bonos deberían reaccionar favorablemente, en la medida que visualicen que la capacidad de pago está. Ahora, después lo que estás haciendo es pagando deuda con deuda, lo cual es normal, es lo que hacen los países. Ahora estás pagando una deuda con un cupón de 0,75, con una deuda que tiene garantías y probablemente tenga un rendimiento de una tasa del 8. Entonces lo que digo es, hay un problema, a ver, lo que digo, el programa financiero no está resuelto. Vos decís, ¿es culpa del gobierno actual? No, a ver, digo, el prontuario lo tiene Argentina, lo construyó la Argentina, digamos, en los últimos años. Ahora, probablemente si el Banco Central tuviera más dólares y en vez de tu obsesión por eliminar los pesos hubieras acumulado reservas, eso implicaba que no tengas el blend. Con el blend vos mandaste cerca de 12.000 millones de dólares al contado con liquidación, que te contuvo la brecha, pero los dólares no están. Es discutible si esos dólares estarían en las reservas, porque es probable que haya pagos de importe. O sea, nunca sabés qué es lo que hubiera pasado, pero el programa tal cual está diseñado no genera dólares y requiere dólares el año que viene, que hoy no está. Entonces, si los dólares aparecen, la trayectoria de corto es una. Ahora, si vos vas a usar dólares financieros para sostener un esquema de atraso cambiario en el año electoral, ¿qué querés que te diga? Es otra vez sopa. Vos me decís, ¿tiene consolidación fiscal? Es cierto, tiene consolidación fiscal, pero digo, ni el déficit cuasi fiscal era 10 puntos del producto, ni la carga de intereses del Tesoro es 1,7. O sea, dejémonos, digamos, la deuda es la misma, la pasaste de un lugar al otro. La tasa de interés que paga la Secretaría de Finanzas por la deuda de pesos en tasa fija, las LECAP pagan 4% en pesos.
el dólar se mueva al 2. Estás pagando 2% en dólares por mes. 2% en dólares por mes, base anual, te da 27, 28%. O sea, hoy estás pagando una tasa de interés en dólares por la deuda en pesos del 28%. Bueno, lo que digo es, la dinámica de la deuda toma vida propia independientemente de la consolidación fiscal. Vos me decís, ¿no es necesaria la consolidación fiscal? No, sí, es recontra necesaria. Ahora, que la consolidación fiscal no te resuelve la dominancia fiscal en tanto y en cuanto vos no puedas tener una tasa de interés de dólares. Y eso implica bajar el riesgo país. Y el riesgo país, paradójicamente, no baja. ¿Cuándo se frenó? Se frenó cuando intentaste bajar la tasa de interés y desarmar las LECAPs, y fundamentalmente cuando el Banco Central dejó de comprar dólares. O sea, mientras el Banco Central compraba dólares, el mercado seguía de largo. Cuando el Banco Central dejó de comprar dólares, el riesgo país hizo piso y subir. Para vos, ¿qué debería hacer el Milei? Porque eso, no sé si, viste, hay quienes piensan... Para empezar, frenar A ver, el punto es que es muy difícil de escalada, ¿viste? O sea, digo, primero es muy difícil proponer un programa económico en un programa de radio, digo. Esto no es radio. No, bueno, de streaming. Pero lo que digo es... Y acá tenés tiempo. No, está bien, pero lo que digo es, a ver, para mí siempre la lógica fue recapitalizar el Banco Central. O sea, el Banco Central estaba quebrado, siempre el objetivo era reconstruir la moneda. Y la condición necesaria para reconstruir la moneda era recapitalizar el balance del Banco Central. Eso implicaba que el Banco Central acumule reservas y eso implicaba que vos manejes el excedente de pesos de manera tal que vos puedas tener una tasa de interés de pesos consistente, o sea, que no te haga insostenible la deuda, en un contexto de menos restricciones cambiarias. O sea, vos tenías que ir, o sea, tu objetivo era construir un programa monetario que te permite irte alejando de el ancla cambiaria y de los controles de capitales que tenés. Ahora, la verdad es que a 7 meses de iniciado el gobierno, el dólar que saltó 120% está solamente 15% arriba de los niveles de partida. Está bien. Lo segundo es, el Banco Central no compra dólares, no solo no va a comprar dólares, sino que va a vender dólares cuando tenga que pagar importaciones en 2 cuotas en vez de 4, mientras mantengas el blend. Y el riesgo país sigue estando en 1.500 puntos básicos. Entonces, tu programa financiero depende del cepo. Entonces, vos me decís, si hubieran hecho lo que vos decías, hubiera salido bien. Yo qué sé, habrá ido un montón de... Pero lo que digo es que acá, viste, arrancaste por un lugar, para mí arrancaste bien, digamos, con el shock controlado, con la devaluación dentro de los controles de capitales. Para mí, el blend y el impuesto país, o sea, amplificar la devaluación con el impuesto país y con el pago en cuotas de importaciones y el blend, ¿qué querés que te diga? O sea, finalmente lo hiciste como un seguro cuando arrancaste, era discutible porque había que animarse a mover el tipo de cambio como lo movieron. Ahora, que vos, insisto, pongas el impuesto país con el dólar a precios de hoy, a 1.700, y que vos lo saques con el dólar a 9.38 o a 900, ¿qué querés que te diga? O sea, la verdad es que si vos no abrís la economía, es muy difícil que cambien los precios relativos. Ahora, vos abrís la economía con estas reglas del juego y el nivel de desempleo se te va a ir a las nubes. Entonces, la pregunta es, digamos, ¿cuál es el esquema al cual vas? Mi lectura es que metidos acá se metieron en un esquema financiero, claramente financiero, digamos, de carry, que funcionó muy bien al principio y ahora lo están haciendo durar al carry, pero donde la puerta de salida del carry no es tan clara. O sea, o de nuevo, en la perspectiva política, la puerta de salida es que el gobierno gane con holgura la elección de 2025 y que eso te desplome el impuesto país, el riesgo país. Bueno, yo qué sé, digo, hubiera ido más, yo hubiera priorizado la compra de dólares, o sea, yo hubiera priorizado que el Banco Central tenga dólares. De nuevo, si con más dólares en el Banco Central tu riesgo país hubiera sido menor, yo creo que sí, porque tu capacidad de pago es más alta. Por eso insisto, los países que tienen reservas pagan tasas de interés menores. Argentina se patinó las reservas, bueno, digo, tiene el riesgo país que tiene, o sea, Argentina rompió el crédito, rompió el acceso al crédito. Reconstruirlo implica construir una historia. A ver, te pregunto, hay quienes piensan, digamos, dentro incluso de la ortodoxia económica, que hay que liberar ya el cepo porque, nada, si el dólar blue está en 1.350 pesos, uno no debería esperar que salte más que eso. Y bueno, eso hoy no implicaría una situación caótica en la economía porque el blue te está marcando el dólar más alto que tenés hoy. Eso, liberar el cepo hoy, que Milei no lo tiene en los planes, según lo que dice, pero te pregunto a vos,
¿Es una posibilidad o no? ¿Es algo para que podría en todo caso estar en el menú o para vos no? Yo lo primero que te diría es el tipo de cambio financiero no es un tipo de cambio de equilibrio sin cepo. Principalmente porque tenés una enorme cantidad de controles cruzados. El blue está bajando fundamentalmente porque están entrando dólares al MEP y empezó el puré entre el MEP y el blue, o sea, o sea, los dólares financieros arbitran, de alguna forma arbitran. Con la concentración de vencimientos de la deuda que tenés, con este riesgo país, yo creo que no tenés ninguna chance de salir del cepo. Como me dijo un amigo, digo, sobra deuda y sobra cepo. De nuevo, no es que sobra deuda, digo, no sobra deuda porque el nivel de endeudamiento es bajo, ahora es alto para el prontuario de la Argentina. Vos agarrás el nivel de deuda de Argentina, sacás el título Argentina y ponele cualquier otro país normal, y la verdad es que no tenés un nivel de endeudamiento alto. Ahora, con este riesgo país, la tasa de interés de pesos que vos exigís por quedarte en pesos es la tasa de interés de dólares más la expectativa de devaluación. Entonces, de nuevo, ¿cuál es tu ancla? O sea, ¿cómo anclas? O sea, supone que vamos a un esquema de flotación. Milei quiere un tipo de cambio fijo, con menos controles, claro. Y sin, digo, la convertibilidad funcionó como un esquema de tipo de cambio fijo, por ley, una vez que vos limpiaste el balance del Banco Central. Habías acumulado dólares con las privatizaciones y con el enorme ajuste fiscal que hizo Herman González, y habías limpiado el excedente de peso con el plan Bonex. Con lo cual, cuando vos arrancaste con la regla de la convertibilidad, vos tenías 4.000 millones de dólares en las reservas y tenías 40.000 palos en la base monetaria. O sea, vos pudiste armar la regla de convertibilidad empatando la base monetaria al nivel de reservas que tenías. Y a partir de ahí arrancaste. Cuando entraban capitales, vos expandías la base monetaria, expandías el crédito, y cuando se iban los capitales, vos contraías la base monetaria. Por eso era muy expansivo, digamos, cuando entraban dólares, y era muy contractivo cuando salían los dólares. Pero vos tenías un esquema, digamos, de funcionamiento. Y después funcionaba el dólar, o sea, funcionaba el peso, funcionaba el dólar. El esquema actual es un esquema donde decís, bueno, digo, la base monetaria amplia, digo, que todavía tiene para crecer, pero si está definida a precios constantes, digo, el crecimiento de alguna forma es limitado. Bueno, digo, la pregunta es, digo, vos mirá los países normales, el M3, digamos, la cantidad ¿no? Digamos, los depósitos más el circulante, sí. Digo, yo qué sé, son 100 puntos del producto, 100. O sea, Argentina no tiene moneda, pero no tiene moneda porque la alícuota del impuesto inflacionario ha salido a las nubes. O sea, vos destruiste la base imponible del impuesto inflacionario cuando llevaste la inflación del 25 al 200. Sí, ahora, sí. Volver atrás, de nuevo, implica un programa pragmático. Por eso el fondo te dice, digamos, el esquema es la de Perú. Ahora, la de Perú, la competencia de monedas de Perú, es darle condiciones al sol, o fue darle condiciones al sol para que compita con el dólar. O sea, fue una desdolarización, no una dolarización. Claro, sí. Ahora te consulto esto, vos decís, bueno, sacar el cepo de una no, está claro que hay cuestiones cruzadas con el dólar blue, no se podría tomar como referencia. Ahora, si por ejemplo, yo te pregunto lo básico, fuéramos a una típica, otra vez, una devaluación para que te liquiden y que vos vayas y tengas más reservas y bueno, como empezando de nuevo. Pero en el medio hiciste cosas, digamos, ¿no? Ya fuiste bajando la inflación, fuiste ordenando el Banco Central. Digamos, si vos tuvieras que correr el tipo de cambio, el oficial, ¿qué otras cosas deberías ajustar con las herramientas que hoy tenés y con el balance de la economía que hoy vos tenés para que no se te produzca otra vez una devaluación, que todo el mundo te esté otra vez sacando la cuenta de cuándo vas a tener que devaluar para que el mercado crea que es la última devaluación? ¿Qué es lo que debería tomar en cuenta, qué deberías tener ahí a mano para que efectivamente puedas ir hacia un plan de estabilización? Por eso yo creo que la prioridad es acumular reservas. O sea, la prioridad es acumular reservas. Las reservas, de nuevo, yo coincido con, a ver, acordate acordate en el inicio del kirchnerismo, la discusión, el gobierno decía queremos mantener un tipo de cambio alto, competitivo y estable, ¿no? En un mundo donde el dólar se debilitaba y todas las monedas se apreciaban contra el dólar. Digo, acordate, sí. El real había arrancado en 4 mangos y había bajado a unos 50, digamos, en 2008. Nosotros no dejamos apreciar el dólar arrancó en 4, a 2.80 lo clavaste, y entonces vos expandías pesos contra
contra la compra de dólares para mantener clavado el tipo de cambio. O sea, el Banco Central acumulaba reservas. Brasil también acumula reservas, toda la región acumula reservas. Sí, sí. En ese momento la discusión que había era, bueno, si vos querés mantener el tipo de cambio fijo, vos lo que tenés que tener es un superávit fiscal lo suficientemente grande como para poder comprar todo ese excedente de dólares, si no el tipo de cambio se te va a apreciar. ¿No? Digo, esa fue la discusión en ese momento. Digo, la discusión era, bueno, ¿cuánto tendrías que haberlo dejado apreciar? O sea, ¿cuál era la prioridad? Argentina la prioridad fue tener tasa de interés negativa durante todo el tiempo, hasta que tuvo que devaluar. Brasil tuvo tasa de interés positiva durante todo el tiempo. El día que Brasil tuvo que devaluar, la gente se quedó en reales. El real valía 4 mangos en 2002 y hoy el real vale 5,60. El peso argentino valía 4 mangos en 2002, con tasa de interés sistemáticamente negativa, hoy vale 1.300. Entonces lo que digo es, Brasil construyó la moneda. O sea, para construir una moneda, en el fondo, digo, vos necesitas dos cosas. Necesitas remunerar el ahorro y no romper contratos. Ahora, remunerar el ahorro en un contexto de overhang de pesos, donde la tasa de interés la paga el Banco Central o la paga el Tesoro, el problema que vos tenés es que, de nuevo, si esa tasa de interés, si la deuda no es sostenible, tenés un problema de deuda. Por eso Argentina tenía que devaluar dentro de los controles de capitales. Entonces, mi lectura es que vos podés ir achicando los controles de capitales en la medida que vos vayas saneando el balance del Banco Central. Si está saneado el del Central, pero está ensuciado el del Tesoro. O sea, mientras vos no tengas un programa financiero del Tesoro, o sea, vos tenés que bajar el riesgo país. El riesgo país se va a bajar con riesgo político. O sea, es probable que el escenario electoral te defina una baja del riesgo país, pero también va a tener que ver con la sostenibilidad de la deuda. Y la sostenibilidad de la deuda tiene que ver con las intereses que estás pagando. O sea, hoy estás creando deuda a pesar de tener equilibrio primario. Ese es el punto que estamos diciendo. Sí, y no estás acumulando dólares. Entonces, no resolviste tu excedente de pesos y no resolviste tu faltante de dólares. Vos me decís, ¿estás igual? No, no estás igual. Porque digo, la verdad que vos venías de años de haber ensuciado el balance del Banco Central. Ahora, la verdad que o sea, el balance de deuda, o sea, finalmente el Tesoro y el Banco Central son lo mismo. O sea, finalmente es el mismo, digamos, deudor. Ahí me van a empezar a pegar y me van a decir, no, Marina, la independencia, claramente el banco tiene que ser independiente para no hacer la salvajada que se hizo de haber usado 300.000 millones de dólares del Banco Central. Ahora, hoy partís de un balance del Banco Central quebrado, o sea, tenés que encontrar mecanismos. Yo preferiría, sin romper contratos, como fue la convertibilidad, para sanear el balance del Banco Central. Entonces, vos acá pagaste el costo de la devaluación. Terminaste pagando un costo de la devaluación y empiezan las preguntas que me haces vos, o sea, ¿cuándo tiene que volver a devaluar? Claro. Cada vez que habla el ministro, cada vez que habla el presidente, el mensaje es no vamos a devaluar, y entonces lo que hacemos en la cuenta es decir, bueno, te faltan dólares, ¿dónde sacar los dólares? Claro. Voy cerrando la charla con vos como la empezamos con el tema de los empresarios, ¿no? Que vos sos una economista que está todo el tiempo en contacto con empresarios. Yo miro estos datos que ayer dio a conocer el INDEC, digamos, de una industria que está pasando, yo creo que uno de los peores momentos de la historia, ¿no? Con una utilización de la capacidad instalada del 54%. Y la pregunta que te hago es, ¿vos qué notas de los empresarios? Porque yo digo, viste, cuando yo creo que el mensaje de Milei diciendo los orcos no tienen que volver, soy yo o los orcos, yo creo que eso, digamos, genera en el empresariado algún tipo de entusiasmo, de empatía con el presidente. Están todos los problemas que vos estás describiendo. Pero vos, ¿qué pensás? ¿Que el empresario, no sé, el empleo se puede sostener? ¿Que el empresariado está bancando este proceso que está lleno de agujeros negros? Que es lo que estamos hablando hace rato. Pero vos, ¿qué es lo que percibís cuando hablas con ellos? Yo lo primero que te diría es, la verdad que todo el mundo quiere que algo, por favor, funcione en Argentina. O sea, en el fondo, la volatilidad, digamos, frente a esa tendencia mediocre, es tierra de oportunidades y supiste aprovechar los desarbitrajes, pero la verdad que en algún momento querés frenar, ¿viste? O sea, mi sensación es que, digamos, que hay una no digo un cheque en blanco, pero hay un deseo de que algo funcione. Al mismo tiempo, digo de nuevo, digamos, la recesión que estás viendo es muy violenta, la estructura de costos empieza, si querés, a crujir, venís de márgenes altísimos, o sea, venís de haber tenido márgenes muy altos, pero la combinación de caída en la demanda con costos que suben, digo, los márgenes unitarios que requerís son más altos. Y tenés, si querés, del otro lado, digo, la necesidad de abrir la economía. O sea, si vos no abrís la economía,
los precios de los bienes no caen, y si los precios de los bienes no caen, y vos tenés que poner las tarifas donde hay que ponerlas, los salarios van a crujir, o sea, la gobernabilidad no sostiene. O sea, si vos querés que el salario le gane a la inflación, digo, la verdad que tenés que bajar los precios de los bienes. Ahora, vos abrís la economía con esta estructura de costos y con este tipo de cambio, yo qué sé. Entonces, la pregunta ahí es, yo estaba leyendo, digamos, que es recomendable el libro de Vigi, digamos, el ministro de Economía chileno de Pinochet, que es el que hace el plan de estabilización en el 85, gobierno militar, pero y lo hace después de una crisis financiera, o sea, que tuvo, digamos, el primer modelo económico de Chile, que era ajuste fiscal con liberalización de la cuenta financiera, y básicamente cuando vos lo lees, el modelo era tipo de cambio alto, baja de impuestos a la exportación y apertura de la economía. Y el modelo chileno dejó fuera de juego un montón de sectores de la economía. Literalmente, o sea, Chile no tiene una automotriz. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿cuál es el esquema al cual querés ir? Porque los sectores dinámicos a los cuales vos le estás dando incentivos, que son, digamos, la minería, vaca muerta, digamos, todo lo que está detrás del RIGI, son sectores que no te van a resolver el problema del empleo en los conurbanos, te lo van a resolver en el interior, yo que sé, en Salta, en San Juan, en Catamarca, acá se tener, digamos, en Neuquén, pero no en los conurbanos. En régimen no te van a generar dólares, porque digo, las inversiones, el CAPEX se fondea al contado con liquidación, el acceso al mercado cambiario oficial para pagar importaciones está, y a partir del tercer año vos tenés libre disponibilidad de divisas. Entonces lo que digo, no, ¿cuál es el esquema al cual quiere ir Argentina? Y mi sensación es que esto arrancó como un programa recontra heterodoxo, de ajuste fiscal violento, con un objetivo que para mí era capitalizar el balance del Banco Central, y hoy estás mutando hacia algo distinto, estás mutando un esquema de tipo de cambio atrasado para un Banco Central que no tiene dólares. Entonces, con financiamiento esto se puede durar. En términos, digamos, macroeconómicos, yo qué sé, ya la vimos, o sea, sin un salto en la productividad esto tiene un problema, o sea, el problema es el aumento del desempleo. Entonces, ¿qué hacen los empresarios? Digo, hay despidos, hay achicamiento. Te diría que una de las cosas que me llamó la atención es que dicen dos cosas. Dicen el régimen laboral, que yo pensé que no estaba vigente, pero está vigente a partir de la ley bases, aunque no está reglamentado. Dice, las multas empiezan a tener menos impacto, o sea, legalmente empiezan a tener mayor cobertura. Y lo segundo que te plantean es, frente a un desplome en las ventas, si querés, en algunos sectores, muy, muy agresivo, y la necesidad, si querés, de manejar los salarios o manejar las plantas, digamos. Lo que dice es, la capacidad de bloqueo de los sindicatos se redujo. Pero de nuevo, o sea, la pregunta es hacia dónde querés ir, porque si no la Argentina siempre es lo mismo. O sea, la tendencia mediocre, con ese ciclo pronunciado y un esquema de apertura, cierre, apertura, cierre, apertura, cierre. Bueno, digo, los empresarios en Argentina son industriales cuando hay que ser industriales, y son empresarios de la logística o importadores cuando vos abrís la economía. O sea, la verdad que finalmente los empresarios saben cómo adaptarse a las nuevas reglas del juego. El problema es que detrás de eso, cómo generás una economía que genere empleo, y el empleo generalmente son servicios, pero de nuevo, o sea, digamos, estás en un mundo donde tenés un salto tecnológico que te va a reducir el empleo en servicios. O sea, para mí hay una discusión sobre, de nuevo, la macro, la micro y la gobernabilidad, que, de nuevo, por ahora, digamos, la gobernabilidad se sostiene en base a una narrativa que es fenomenal, y una oposición que sigue hablando en tercera persona. Sí. No sé por qué sacás el tema de Chile, por qué decís, bueno, a ver, tomémoslo, porque Chile, vos lo dijiste, te acabas de decir, digamos, justamente se basó en un modelo que dejó mucha gente, o en la Argentina dejaría mucha gente afuera, digamos. Pero estabilizó, Chile estabilizó y empezó a crecer, y hoy el desempleo en Chile no es alto. Lo que digo es, en algún momento tenés que empezar, lo que no podés es pagar los costos de la apertura con estas reglas del juego, para después volver a cerrar. O sea, Argentina, los pagaste con Martínez de Oz, los pagaste con... Volviste, o sea, en el medio, digo, en términos colectivos es un desastre,
en términos micro o individuales, digamos, para algunos es una maravilla. O sea, digo, las oportunidades que genera el argentino, o sea, la capacidad que tiene, yo digo, las acumulaciones originarias por gobierno. O sea, cada gobierno tiene una acumulación originaria mientras seguimos discutiendo la corrupción del gobierno anterior. En cualquier momento del que esté. O sea, hay hechos estilizados en Argentina, ahora, es uno. En el año electoral, sistemáticamente, el salario, digamos, le gana la inflación, ¿viste? No importa en qué momento estés, atrasamos el tipo de cambio. Si el gobierno de izquierda o de derecha, el esquema es atrasar el tipo de cambio. Bueno. Che, Marina, gracias por tu tiempo. Hacía rato que teníamos ganas de charlar con vos, así que la gente acá también, en Ahora Play, digamos, a full. No es radio, esto es Ahora Play. Qué grande, Marina, una genia. Siempre es un gustazo hablar con vos. Igualmente. Así que bueno, nos reencontraremos en otra ocasión. Acá la comunidad, muy a gusto, hay millones de mensajes, pero bueno, quería escucharte a vos, después le daremos lugar a los mensajes. Gracias. Bueno, Gracias, adiós. Chao, buen fin de semana. Igualmente.